Bueno, muy buenas noches, buenos días o bueno, un saludo al tiempo y al destiempo que puede estar acompañándonos en un día como hoy en el que ustedes y yo nos conectamos para seguir con nuestro estudio o la lectura comentada del texto El juego de los vínculos de Denis Neimanovich. Bien, hoy realmente es el ejercicio de revisión del último apartado, no el último capítulo, junto con una pequeña entrevista que se le realiza a ella y de alguna manera vamos a dar el cierre o la conclusión a la lectura de este bello libro que en muchos casos podría verse como un texto introductorio para aquellos que están interesados en conocer la perspectiva de la complejidad en relación a lo vincular, especialmente por aquel concepto de lo subjetivo, subjetividad y demás. Bueno, de eso ya hablaremos. Entonces vamos a entrar en materia de una vez con el capítulo que se titula Del reloj a la red, metáforas para ver el mundo. Aquí vamos a pausar entonces un momento cuando hablamos del reloj a la red. Ya por las lecturas anteriores y por toda la propuesta que nos trae ella desde el repensarnos en razón al pensamiento complejo, a la complejidad, pasamos de una noción del mecanicismo clásico o del asunto de lo precisamente lo mecánico, lo causal y lo secuencial, a una noción de red, de multicausalidad, de nodos y de interrelación. Entonces, de ahí que venga del reloj como ese principio métrico mecánico a la red como aquel elemento de interrelación y de multicausalidad. Entonces, así de entrada nos lleva a este último capítulo. Mm, bueno, vamos a ir haciendo como lectura de párrafos y vamos comentando. Entonces, por aquí hay uno que me parece bien interesante en la que nos dice que cuando estamos hablando de las situaciones nuevas o de las situaciones en las que nos encontramos desde un pensamiento, digamos, lo más clásico o moderno, los primeros pensamientos que surgen para entenderlo, para relacionarnos con ello, devienen de una noción de normalidad. Entonces, esto nos recuerda lo que ya antes hemos comentado sobre la causalidad, la estandarización. Entonces, aquello que nombramos normal, es decir, que las cosas, situaciones, hechos que percibimos como diferentes los podemos catalogar como anormales o fuera de lo normal, que pues en términos de lo que lo clásico nos convoca o nos provoca. En este sentido, nos viene a posicionar en el otro lugar, en el de la red, en el de lo complejo y lo caótico, donde la normalidad no es regla, sino más bien la normalidad es una forma de convención que hemos establecido para ciertos elementos que hemos reconocido en el espacio y en el tiempo como recurrentes. A eso le llamamos normalidad, pero no por ello significa que sea un principio hegemónico y estandarizante que permanezca en el tiempo. Entonces hay ejemplos clarísimos que los podemos ver a lo largo de la historia de aquello que llamamos normal a lo que ahora llamamos normal, de lo que en ciertos momentos hemos conjugado como anormalidad e incluso lo podríamos situar en el discurso contemporáneo con aquello que hemos llamado la nueva normalidad. Es decir, volvemos, como hay una necesidad, ya llevándolo a una reflexión un poco más contemporánea, del, de lo que nuestra necesidad moderna de mantenernos en una normalidad, como para no entenderla desde una manera multicausal, que todavía nos es como complicado entenderla desde esos puntos, entonces le atribuimos un nuevo rótulo donde traemos la normalidad y simplemente la ajustamos y le denominamos como nueva normalidad. Habría que reflexionar también sobre esto más a profundidad, pero bueno, digamos que eso es como un asunto más propio, como acapite aquí como un paréntesis, una nota al pie, alrededor de esta invitación que nos dice de la siguiente manera. Si en una nueva situación se sacaban los anteojos, su visión se invertía al mundo que se veía patas arriba o sin ellos. Aunque nuevamente,
El periodo de visión invertida solo duraría un tiempo y luego el individuo recuperaría su visión normal. Y aquí nos está haciendo este pequeño relato, hace referencia a uno que ya muy seguramente todos conocemos, y si no, pues por ahí lo hemos escuchado, en donde hay un experimento que se hace con lentes que invierten la visión, de manera tal que ya al ponerlos en este experimento se percibe el mundo a la inversa, y pues la relación con el mundo se vuelve un poco caótica, pero rápidamente el cerebro y el sujeto que hace parte de la experimentación se adapta a esa normalidad y puede empezar a manejarse y a entenderse con esa normalidad. Y luego nos dice ella, cuando quitamos las gafas, vuelve otra vez todo a estar como inverso y vuelve y se adapta a esa normalidad. Entonces aquí está haciendo un llamado a que aquello que nosotros podemos decir que categorizamos como normalidad, también convendría verlo o situarlo desde dónde, si se debe a unos anteojos o si se debe a un asunto de percepción. Sigue ella. Se puede ver a través de este experimento que el cerebro organiza la información recibida por los sentidos de tal manera, sí, que el individuo tenga un cuadro coherente. Entonces ahí, tener un cuadro coherente, compatible con una acción eficaz en el mundo y que para ello utiliza la información obtenida de los otros sentidos. Este y muchos otros experimentos han llevado a neurofisiólogos a preguntarse cómo es posible que el cerebro, que solo recibe información en forma de impulsos eléctricos de variada intensidad, construya la increíblemente rica experiencia que tenemos los seres humanos. Y ahí es en donde nos sitúa dentro de lo que es el gran cuestionamiento que en este momento se va desarrollando también alrededor de las neurociencias sobre la sensación y la percepción. Y nos dice ella, en palabras de Von Foster, que la sensación por sí sola es insuficiente para la percepción. Ya a nosotros se nos ha enseñado, quizás en un pensamiento un poco más moderno, clásico, que aquí hay una relación directa. Para ello nos sirve muchísimo todos los discursos alrededor del ejercicio del punto ciego, nuestro cerebro cómo organiza la información y la completa, etcétera, etcétera. Es decir, que aun cuando haya agujeros en nuestra percepción o pequeños espacios vacíos, nuestro cerebro, se encarga de rellenarlos. Entonces, esta es la invitación que ella nos hace finalmente al cómo nosotros somos inconscientes a nuestra propia carencia de cierta percepción. O en el ejercicio del punto ciego, recordemos que cuando tenemos los dos, digamos así, los dos puntos de enfoque, los voy acercando, uno desaparece y el otro se mantiene, o hacemos el ejercicio del otro lado, uno desaparece, el otro se mantiene. Esos ejercicios de punto ciego nos demuestran que efectivamente tenemos organísmica, biológicamente, un algo en el cual no percibimos. Pero finalmente nosotros llenamos esos agujeros. Entonces somos ciegos a nuestra propia ceguera. Somos incapaces de ver que no vemos. Y esto lo podemos llevar a todos los lugares del conocimiento y de la percepción. A veces consideramos que nuestro oído es la manera correcta de escuchar, de percibir el sonido. Y entonces cuando vemos al animal o nos comparamos, solemos ponernos en otros lugares de conciencia o en otros lugares de percepción o de análisis, la objetivización del mundo, etcétera, etcétera. Entonces es un llamado bien interesante a que reflexionemos sobre cómo nosotros el fenómeno no solamente lo vemos por la unidireccionalidad de la sensación y la percepción o la objetividad, sino que también tenemos que en la posibilidad de involucrar lo multicausal o lo multidimensional. Esto pues bueno, ya aquí ella en su texto nos recalca un poco lo que hemos charlado hasta el momento, en donde nos habla de qué pasa cuando nosotros utilizamos la tecnología para ver aquello que no vemos y cómo lo utilizamos para percibir lo que no percibimos. Es maravilloso, pero a la vez se genera una hiperespecialización.
de manera tal que aquello de lo que percibe en una radiografía el radiólogo es diferente, o sea, se especializa tanto que puede releer son las radiografías. Mm, en diferencia a una ecografía, que la vería correctamente pues el ecógrafo, y en ello pues se encuentra un llamado también a la reflexión de lo que bueno nos puede llegar a suceder cuando también tenemos esa hiperespecialización y focalizamos la atención, que también es interesante, o sea, no es descartarlo ni decir es que esto está mal, al contrario, es una posibilidad que hemos tenido de desarrollo como humanidad, como ciencia, como conocimiento, a la vez que tenemos una necesidad de entonces integrar, de tener esos niveles de multidimensionalidad, de poder aproximarnos a una relación también de multicausalidad. Y en ello, pues bueno, hace el llamado precisamente a pasar de esa metáfora del reloj, del mecanicismo, a el, al de red, al de tejedor. Entonces es diferente ser relojero a ser un tejedor. Y es, bueno, digamos que eso sería parte de otro tipo de reflexión, quizás del orden de lo filosófico, que también pues nos puede llevar allí a un escenario bien interesante. Ella nos hace varios llamados acá, como por ejemplo siguiendo la metáfora del reloj. Entonces voy a leerlo para que lo tengamos en palabras de ella. Siguiendo con la metáfora del reloj, podemos decir que el mecanismo puede ser desmontado y estudiado pieza por pieza, y que su funcionamiento puede ser explicado por el de sus partes o sus componentes, que no se transforman en ningún momento. Así, la química intentó explicar el comportamiento de las sustancias complejas a partir de sus componentes más simples, y la biología intentó explicar las funciones del organismo a partir de unidades cada vez más pequeñas, es decir, órganos, tejidos, células. La medicina dividió la máquina humana en decenas de especialidades que se ocupan cada una de su componente, el que le corresponde, ¿no? Y la psicología conductista pretendió explicar la conducta como una relación lineal de estímulo-respuesta. La sociología mecanicista aborda el análisis de la sociedad como un resultante de la sumatoria de las acciones de los individuos aislados. Y el análisis positivista del lenguaje se basa en considerar a la palabra como portadora per se de los significados, o atomismo lingüístico. Ahí nos queda clarísimo toda la gran incidencia que ha tenido esa especialización o esa especialidad más bien sobre los objetos de estudio, precisamente por esa noción de objeto de estudio. Nos aboca sobre la metáfora de la mecánica clásica. Aquí ya estamos obviamente en el universo de la física, y nos dice lo siguiente: permitieron a la humanidad desarrollar desarrollos magníficos en el campo de la física, la astronomía, la ingeniería mecánica y muchas otras ciencias, favoreciendo la producción de variadas tecnologías para más diversas industrias y actividades humanas. No solo tecnologías duras, sino también tecnologías sociales. Por ejemplo, una concepción del individuo y de las relaciones sociales basadas en una concepción individualista, fundamentadas en un sujeto provisto de voluntad y conocimiento independiente de los otros sujetos y de la naturaleza, es decir, el átomo humano, el individuo como indivisible. Entonces esto es bien interesante, retornamos ya a todo lo que hemos desarrollado sobre individuo, identidad, sujeto, subjetividad. Luego nos lleva hacia ese nuevo mundo, o la visión, podríamos decir, de ese movimiento que se genera como para que lleguemos a pensar y a movilizarnos de eso mecanicista a algo diferente. Entonces empieza pues como el gran cuestionamiento de que bueno, se da como es un llamado a que reflexionemos sobre algo que muy seguramente todos ya conocemos desde la cultura popular. Popular me refiero a lo general, con el efecto mariposa. Bien conocemos que en esta teoría o en esta propuesta, este postulado, el aleteo de una mariposa puede generar efectos o cambios en el efecto climático en general. Obviamente lo estoy súper reduciendo a una frase
común, que la hemos visto incluso en cine, en películas, unas digamos que relativamente buenas, y se ve mucho en aquellas series o programas en los que se habla precisamente de viajes en el tiempo o de interacciones aún con las distancias. Entonces, de estas películas las hay de todo tipo. Convendría verlas, como para entender un poco cómo funciona esta idea, más que para entenderla en la realidad, porque para entenderla en la realidad simplemente basta con nuestra propia existencia. Es bien interesante, no necesitamos irnos tan lejos. Bueno, de pronto sí conviene revisar, hay un documental muy bueno, lo podríamos poner por acá dentro de los enlaces, que nos habla precisamente sobre la complejidad, nos habla sobre la fractalidad, o digamos las teorías de fractales, y alrededor de todo ello también nos ponen el origen del efecto precisamente mariposa, que viene prácticamente de estudios termodinámica y de estudios que buscan la predicción de clima, cambio climático y bueno, todas estas cosas. Entonces podríamos verlo. Entonces aquí ya nos hablan desde que no solamente es un asunto de partículas, de ladrillitos que se van armando o de causas que van generando causa, consecuencia, esa objetividad o esa objetivación del mundo, sino que aquí nos pone en que a lo largo de todo este gran camino teórico estamos hablando de que la realidad también se vuelve un asunto en el que nosotros intervenimos, y al intervenirla también la afectamos. Nos dice ella, ya desde Saussure, Césure o Saussure, también he escuchado que la dicen, algunos le dicen Saussure, bueno, el lingüista, ya desde él en adelante se concibe el lenguaje en su doble aspecto de social, es decir, como lengua, con expresión individual, habla, hasta llegar a la actualidad a una multiplicidad de concepciones que han abandonado a la palabra, la partícula elemental del lenguaje, para presentarnos una concepción de red multidimensional de los fenómenos lingüísticos. Nos dice, en el ámbito de la sociología no ha sido menos dramático la transformación de la concepción de la organización social. Desde una concepción mecánica, con interacciones rígidas propias de la metáfora piramidal de las organizaciones, estamos asistiendo a la legitimación de otras formas de concebir lo social, las redes y las organizaciones heterojerárquicas. Nuevamente von Foster nos provee un maravilloso ejemplo para diferenciar la concepción jerárquica, donde solo el gobierno, el jefe supremo y la línea de mando va únicamente de arriba hacia abajo. El modelo heterárquico, donde el poder circula, es ese otro modelo. Como ejemplo del principio de mando potencial, el neurofisiólogo Warren McCulloch, por el cual la información es la constituyente de la autoridad, ambos autores solían narrar el episodio de la batalla de las islas de Midway. Entonces vamos a conocer un poco lo que sucede dentro de esta historia para situarlo dentro de un ejemplo pues muy concreto, ¿vale? Nos dice, en esa contienda la flota japonesa estuvo a punto de destruir a la estadounidense. En verdad, el barco insignia estadounidense fue hundido en los primeros minutos y su flota fue abandonada a su propia organización, yendo de una jerarquía a una heterarquía. Lo que pasó entonces fue que el encargado de cada barco, grande o pequeño, tomaba el mando de toda la flota cuando se daba cuenta de que, dada su posición en ese momento, sabía mejor lo que iba a hacer. Como todos sabemos, el resultado fue la destrucción de la flota japonesa. Este principio de mando potencial no solo ha dado grandes resultados en la estrategia militar, sino que ha guiado gran parte de la investigación de redes neuronales, uno de los proyectos científicos más importantes del fin de siglo. Bueno, y aquí nos continúa diciendo con esta metáfora de la red lo siguiente. Toda empresa, por ejemplo,
tiene un organigrama que se supone representa su estructura organizacional. Sin embargo, todos los que han trabajado en instituciones saben que existe un entramado de relaciones que excede y se diferencia enormemente de organigrama. Las teorías clásicas no podían dar cuenta de esta red de relaciones informales porque no podían verlas. Y no las veían porque no contaban con un sistema conceptual que les permitiera visualizarla. Entonces, de alguna u otra manera, en esta última frase nos está recalcando algo que es muy importante para los horizontes de pensamiento contemporáneos. Y creo firmemente, creo que se lo pongo en el lugar de la creencia precisamente, a que es un llamado también a que nosotros nos preguntemos el desde dónde estamos pensando y hablando, o el desde dónde nosotros emitimos nuestro discurso, incluso el desde dónde me estoy posicionando yo en el mundo. Si estamos hablando de este gran sentido, también podríamos llamar a algo como que, utilizando otra vez la metáfora de las gafas, vendría siendo casi que cuáles son las gafas con las cuales yo estoy viendo el mundo, o cuál es el vehículo en el cual yo estoy movilizándome en el mundo. Y si lo llevamos a un lugar precisamente no tan moderno como en el que estoy hablando, sino un poco más complejo, ¿qué es eso que me constituye? ¿Qué es eso que me conforma? ¿Cómo yo, o cómo mi yo, o cómo este ser emerge? ¿De dónde emerge? ¿Qué lo teje? ¿Qué lo hace ser? De manera que eso que me hace ser a la vez es lo que me permite a mí ver y relacionarme con el mundo. Noten lo que es diferente, ¿no? Si yo digo, este soy yo y me pongo las gafas, entonces me voy a poner las gafas de cierta teoría y desde ahí voy a ver el mundo. No, no me sirve, entonces me cambio las gafas, me pongo otras y desde allí veo el mundo. Sigo estando en una concepción moderna y en la otra es de eso que emerge. Quizás ni siquiera necesito cambiarme o ponerme gafas en ese sentido, sino simplemente ir reconociendo los tejidos, los hilos, las formas, los nodos, las condiciones de emergencia. Si estamos en uno u otro punto, lo podremos hablar en la medida en que lo conozcamos. Casi que se podría decir que, bueno, no, en palabras de Denise, volviendo a lo que ella nos dice, efectivamente, es el aprendizaje el que también nos permite esto. Nos dice, el aprender a ver las redes de interacción puede implicar una gran transformación en nuestra vida personal y social. Es decir, que estamos en un lugar de aprendizaje efectivamente, de reconocerlas, verlas, entenderlas. Bien, personalmente digo, no solamente es eso, sino es entenderse como parte de la existencia, como parte de la vivencia, en ese todo integrado del cual yo puedo tener un momento de atención o un momento de situación, de organización en el cual yo pueda darme cuenta de eso que sucede, sin por ello entrar en una perspectiva de objetivización, que es como la otra parte que trae este gran discurso. Nos dice ella antes de cerrar este capítulo lo siguiente: no tenemos motivos para pensar en que la metáfora de la modernidad, que era única porque concebía una sola forma de ver el mundo, vaya a ser reemplazada por uno de los modelos propuestos. Por el contrario, para quienes aceptan la legitimidad de diversas miradas, será posible la convivencia de múltiples metáforas para pensar un mundo nuevo. Y esto es muy interesante porque a la vez nos invita a que cada uno y cada una también se entienda con estos discursos y con las posiciones que ella nos ha traído y nos ha venido tejiendo, insinuando, poniendo en cuestión en estos textos, en esta lectura. Voy a leerlo nuevamente. Por el contrario, para quienes aceptan la legitimidad de diversas miradas, será posible la convivencia de múltiples metáforas para pensar un mundo nuevo.
Luego de esto viene el reportaje, que con esto cierra el texto, eh, que se hace a Sully Rolnick. Entonces, vamos a leer el contexto para que entendamos de qué se trata este reportaje. Nos dice el texto. Sully Rolnick es psicoanalista brasileña, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, coordinadora, perdón, coordina allí el Núcleo de Estudios e Investigación de la Subjetividad. Es coautora con Félix Guattari del libro Micropolítica, Cartografías del Deseo, y ha publicado en su país y en el exterior diversos títulos, entre los que se destacan Cartografía Sentimental y Subjetividad, Ética y Cultura en las Prácticas Clínicas. En su paso por Buenos Aires, invitada por el doctor Germán Kasselman, ha dictado varios seminarios y mantuvo esta entrevista exclusiva. Entonces, aquí en esta entrevista se escucha un poco más la voz de Sully Rolnick, y obviamente pues las preguntas que devienen de esta entrevista pues nos ayudan también a entender un poquito más todo este cuestionamiento de lo subjetivo, de la subjetividad, de la identidad. Entonces, bueno, yo les extiendo la invitación a que la conozcan, la lean. Es una entrevista rica, cortita, no por ello más o menos importante, sino todo lo contrario, creo que es muy sustancial. Voy a leer solamente unas frases para dejarlas así como a la invitación a lo que les provoque. Ojalá la lectura del texto. Con respecto a una pregunta que va dirigida hacia el género, y es la siguiente: ¿cuál es su posición en relación a los enfrentamientos entre géneros y al género como categoría? Voy a leer las siguientes frases. Nos dice: ese conjunto de formas definirían un perfil de la subjetividad, a través del cual las personas se reconocen y son reconocidas por los otros. Viene con un sin embargo, y ese sin embargo, bueno, se los invito a leer. Nos dice en otra de sus frases: cada sensación en un universo se relaciona con las sensaciones de los otros universos que también pueblan la subjetividad. Esos universos cambian a lo largo de la existencia. Algunos quedan, otros desaparecen, otros se integran, y cuando eso sucede, cuando se integra un nuevo universo, lo hace a través de las sensaciones que se relacionan con las que ya estaban ahí. Dice más adelante con respecto a esa pregunta: como las imágenes arquitectónicas que tenemos en las ciudades, también los universos que pueblan la subjetividad se han densificado. Eso hace que se tornen más presentes esas sensaciones de extrañamiento por las que estamos atravesando. Más adelante dice: al mismo tiempo que somos una figura, también somos todo ese movimiento, esa agitación, esa intensidad que desarma las figuras. Y finalmente nos dice: la mayoría de las personas hará todo lo posible para anestesiar los universos de las sensaciones y para poder sostener una ilusión identitaria. Frente a otra pregunta, le hacen la pregunta a ella sobre: desde su perspectiva, ¿el género puede ser una de esas figuras disponibles para aplacar el temblor identitario? Y ella nos dice esta frase, o esta reflexión: las figuras se deshacen muy rápidamente, pero en vez de abrir una posibilidad de creación individual y colectiva interesante, uno interpreta la experiencia desde un lugar identitario como algo que falla y siente la necesidad de reorganizarse gracias a los nuevos kits de identidad. Freda Porter. En vez de inventar nuevos modos de existencia por los que la vida pueda expandirse creativamente. Y bueno, no les voy a leer los otros porque la invitación está dada a que podamos conocer también este texto, esta entrevista, y
y podamos conjugar con la voz de Denis y de otros autores la invitación que nos hacen a reflexionar sobre estos aconteceres contemporáneos, sobre los discursos, los metadiscursos, los conceptos, las formas en que entendemos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, el término normalidad, les aconsejo muchísimo que lean este porque cierra con un asunto sobre la normalidad que siento que nos invita a reconectarnos con un asunto vital que también tiene que ver con las sensaciones. Bien, a modo de síntesis, podríamos decir que con esta autora tenemos un encuentro inicial con la complejidad, tenemos un llamado muy interesante al repensarnos desde nuestro lugar como sujetos y subjetividades que se hacen habitando el mundo. Y para ello pues somos copartícipes, somos creadores, co-creadores, intercreadores, se podría decir, de esto en lo que habitamos. Hay que mirar las condiciones de emergencia, hay que mirar el contexto actual, y además de esto, como estamos nosotros haciendo análisis históricos también, es muy importante que hagamos estos análisis a la luz, a su vez, de los fenómenos históricos. Es decir, si vamos a estudiar a un autor, primero preguntémonos cómo estaba el contexto de ese autor, en dónde estaba, un poco de su biografía, para entender, no a modo de chisme, su acontecer vital, su existencia, sino tratar de comprender las condiciones de emergencia de sus postulados. Hoy veía un documental sobre los inventos del año 1920 o en esa década. Y hacían una anécdota o contaban una anécdota de cómo Einstein, después de tener su premio Nobel, se sensibiliza frente a una situación alrededor de una intoxicación con los gases con los que antes inicialmente se construían las neveras. Y con esta iniciativa, de esa sensibilidad que le dio esa noticia, empieza a construir con sus colegas una nueva nevera que no necesariamente, mejor dicho, que tenga unas mejores condiciones de calidad para que no provocara ese tipo de accidentes mortales. Finalmente esto no tuvo, digamos, su lugar de aplicación directamente en las neveras porque se encontró otro tipo de gas que no era tóxico para ese momento, pero todo el desarrollo que se hizo para esa nevera doméstica lo terminó aplicando en las grandes, o se terminó aplicando en las grandes centrales de energía nuclear. Entonces, entender la condición de la existencia de las centrales de energía nuclear y los sistemas de refrigeración que implicó esa invención, si nos situamos históricamente en de dónde surgen las condiciones de emergencia de esa idea, seguramente le podremos encontrar un sentido distinto a su creación o a su constitución o construcción. Si eso pasa con una cosa, con un invento, pues imaginemos lo que sucede con nosotros y con los otros. Empecemos con nosotros. Entonces yo les invito a que hagamos este ejercicio con una revisión propia del que me lleva a mí a ser lo que soy. Es una gran pregunta que puede posicionarnos aquí desde un lugar de identidad o desde unos paradigmas más modernos o desde unos paradigmas quizás no tan anclados a la modernidad, sino más hacia la contemporaneidad o en cuál estamos. Dependiendo de la respuesta, de la forma en la que nos acerquemos a una respuesta a esa pregunta, muy seguramente podremos nosotros tomar decisiones también allí. Entonces, recordemos, no se trata de radicalismos, se trata de ampliar las comprensiones o simplemente de conocerlas, reconocerlas y tomar decisiones también sobre ello. Es absolutamente viable. Entonces, lo importante es ser conscientes, se podría decir, del lugar que estamos asumiendo en estos discursos. Si soy de un lugar más moderno, si soy de un lugar menos moderno, si soy incluso
Hay personas que definitivamente dicen, no, todo eso es un discurso de pseudociencia. Perfecto, ya con que tú utilices el pseudo, ya me estás diciendo desde dónde estás hablando. Si estás diciendo, no, es que todo esto son unas construcciones culturales o un constructo. Perfecto, el que utilices ese término ya me está diciendo desde dónde me estás hablando. Si te digo, es que estos son condiciones de emergencia, perfecto, ya sé desde qué o cuál es el lugar desde el que me estás hablando. Asimismo, yo también puedo decir desde cuál lugar te estoy hablando y cuál es de paso, mi intencionalidad al posicionar un discurso desde allí. Un ejemplo de ello es el colectivo académico que se constituye en la licenciatura en educación infantil de la Universidad de Santo Tomás. En este colectivo académico se constituye bajo la premisa del tejido de saberes. Ya de entrada, el simple hecho de utilizar el término tejido para tratar o abordar asuntos académicos o personales en la formación de un grupo de profesionales nos habla de una posición, y saberes también nos habla de una posición. Entonces, de eso se trata de que lo miremos. Lo mismo que si encontramos un texto por allí que se llama El universo en la cáscara de nuez. También nos está diciendo desde dónde nos está hablando. U otro texto de Michio Kaku que se llama Hiperespacio. También nos está diciendo desde dónde nos está hablando. Entonces la invitación es esa, a que sigamos como escudriñando un poco. Veremos cuál es el siguiente texto que nos acompañará en estas lecturas comentadas. Y bueno, la invitación está abierta a que sigamos compartiendo este tipo de espacios. Entonces, para mí fue un gusto acompañarlos durante estos lunes y saber que estamos aquí conectados, conectadas, más allá del tiempo y del espacio para este tipo de encuentros. Entonces, espero que estén muy bien y bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, chao.